evaluación permanente de las educadoras de párvulo en ejercicio, de que reflexionen, de que cuestionen sus prácticas, de que sistematicen también esta reflexión. Los estándares de formación permiten a su vez, desde la línea, desde este eje pedagógico, porque bien sabemos que los estándares tienen un eje pedagógico y un eje disciplinar. Desde el eje pedagógico, los estándares permiten generar lineamientos con respecto a la planificación, con respecto a la enseñanza, con respecto a la reflexión, y desde lo disciplinar, cómo estos conocimientos sobre los contenidos sustantivos de las experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Las vamos alineando para que generemos procesos de calidad en la educación. Entendemos también que la formación inicial de educadoras y educadores de párvulo es súper amplia, súper diversa, y desde ahí estos referentes curriculares también nos permiten mirar y nos permiten ir construyendo una mirada acerca de la calidad de los procesos educativos. Por tanto, estos referentes curriculares nos permiten, por un lado, preguntarnos qué es necesario saber, cuán bien lo estoy haciendo en este ejercicio también. Nos permiten asimismo a estas educadoras y educadores de párvulo en formación alinear y aunar ciertos criterios, ¿verdad? Para ir construyendo estos procesos de aprendizaje y mirar hacia los procesos y hacia el quehacer educativo también de un educador de párvulo. Las bases curriculares también son otro referente curricular muy importante. Se actualizaron por una nueva mirada hacia la infancia, hay nuevos conocimientos desde diferentes disciplinas, neurociencia, psicología, pedagogía, hay cambios institucionales, hay cambios socioculturales, hay un nuevo entorno normativo para la primera infancia, y desde aquí también pensamos a partir de este referente curricular tan importante como las bases curriculares, pensamos en los nuevos requerimientos formativos, ¿verdad? Pensamos en cómo todos estos referentes curriculares nos permiten en el fondo ir mirando los procesos de calidad educativa en la temprana infancia. Y desde ahí ya hacemos la bajada hacia la formación inicial de educadoras, educadores de párvulo. Y lo que les decía anteriormente, nos encontramos yo hice el ejercicio de mirar distintas mallas curriculares de distintas carreras de nuestro país, tanto instituciones, universidades privadas, universidades públicas, y de verdad que las mallas son súper diversas. Hay una gran variedad de programas en universidades públicos y privados, y desde ahí las universidades tienen la libertad de tener mallas diferentes, perfiles de egreso, sellos con respecto a sus propias universidades, y desde ahí también podemos reflexionar con respecto a la formación inicial, que es súper diversa. Yo el año pasado estuve como en un conversatorio con hartas jefaturas, yo no soy jefa de carrera, pero con hartas jefaturas de carrera de la carrera de educación parvular, y conversábamos acerca de esto, pues cómo finalmente las educadoras de párvulo tienen esta formación que es tan multidiversa, y cómo esto también impacta en la calidad, en la formación de niños y niñas, y cómo en el fondo desde esta multidiversidad a veces nos encontramos con algunos asignaturas que son ejes, como psicología del desarrollo, por ejemplo, pero también, y mirando lo que ocurre y todo lo que se habla acerca de las neurociencias del aprendizaje, por ejemplo, como hay muchas carreras que no tienen la asignatura de neurociencia, considerando que las neurociencias son claves en el proceso de la formación inicial de educadoras de párvulo, entendiendo que hay periodos críticos en el desarrollo de los niños y de las niñas, que en el fondo son periodos claves de estimulación. Bueno, también desde ahí, en ocasiones hay una excesiva fragmentación del conocimiento que se enseña y una escasa vinculación con la práctica pedagógica, porque en ocasiones lo que ocurre en la academia, lo que ocurre en la universidad,
se queda en las aulas de la universidad. Y por otro lado tenemos las prácticas pedagógicas, y en las prácticas pedagógicas está como los contenidos de la universidad y la práctica, y no ocurre este proceso de diálogo entre ambas. Y desde ahí también se fragmenta, se desvinculan ambos procesos, que es muy relevante en el fondo que exista ahí esta dialéctica entre ambos, que no siempre ocurre lamentablemente. Y desde ahí también nos cuestionamos y nos preguntamos cómo mejorar los procesos de prácticas, ¿verdad? Y desde los desafíos de esta formación actual, por tanto, desde esta mirada que yo doy con respecto a la formación inicial de educadoras de párvulo, surgen varios desafíos. Formación crítica y transformadora, por un lado, formación que permita favorecer la investigación-acción, entendiendo que este espacio de práctica pedagógica, estas prácticas que van viviendo las estudiantes, debe ser un espacio donde los estudiantes reflexionen, investiguen, lleven todos estos aprendizajes teóricos académicos a la práctica en sí, a este espacio situado, ¿verdad? Formación que también asuma que los conocimientos son transitorios y se deben de construir constantemente. Los conocimientos no son fijos, los paradigmas van cambiando constantemente, y desde ahí entender que estos conocimientos no están estancados. Formación, por supuesto, que rescate el territorio y que promueva la participación, entendiendo que una educadora o un educador de párvulos trabaja con la comunidad. Una educadora de párvulos no se sitúa en su salón de clase y ahí se quedó formando a partir de una disciplina un contenido específico. La educadora de párvulo necesita vincularse, necesita tener claridad con respecto a los procesos territoriales que están ocurriendo en su espacio laboral, conocer el contexto, vincularse activamente con las familias, y desde ahí esto es un desafío para la formación actual. Y también la formación que releve la importancia de la inclusión y la formación ciudadana, que yo creo que hay hartos avances con respecto a aquello. Los referentes curriculares también nos invitan a trabajar en esto, a reflexionar y a dar cabida, por supuesto, en las aulas. Bueno, y desde ahí, ¿cómo lograr que los estudiantes en su formación inicial logren llegar a procesos reflexivos? Es una pregunta que de verdad yo me hago constantemente. Converso con otros profes y profesoras y profesores de la carrera, y con distintas personas que trabajan formando estudiantes de pedagogía. Y desde ahí es interesante también mirar que los procesos reflexivos en los estudiantes deben transitar desde aquel conocimiento que es intuitivo, aquel conocimiento que es mecánico, que siento que es como un conocimiento bastante inicial con los que podemos partir con nuestros estudiantes, que son conocimientos como de transmitir estos contenidos a un conocimiento que sea situado, un conocimiento que sea argumentado, un conocimiento que sea construido a través de esta dialéctica entre la teoría y la práctica. Y esto permite, por tanto, una lectura fundamentada, eh, una lectura fundamentada con respecto a este contexto social, a este contexto político donde yo estoy ejerciendo mi quehacer pedagógico, y a partir de esto, a partir de este conocimiento que es situado, que es argumentado, que es construido en las prácticas pedagógicas, puedo favorecer la innovación, puedo favorecer la mejora constante, puedo permitir finalmente que los y las estudiantes vayan co-construyendo también su conocimiento. Y la práctica es crucial, de verdad que es crucial en este proceso de formación inicial. Y aquí hay unas interrogantes que yo planteo: de qué manera las prácticas favorecen la formación, cómo favorecer prácticas iniciales tempranas en las carreras de pedagogía, en las carreras de pedagogía en educación parvularia. Yo creo que las prácticas iniciales tempranas son clave.
a partir de que ojalá desde el primer semestre, cuando ingresan nuestros estudiantes a la carrera, puedan tener estas prácticas iniciales, donde tal vez al inicio solo van a observar, solo van a conocer esta realidad, y desde ahí generar como una trayectoria formativa con respecto a las prácticas. Y cómo desarrollar procesos de reflexión nuestros estudiantes a partir de la vinculación con la práctica y el territorio. Y desde ahí es clave, yo lo repito harto, pero tiene que ver con lo que he estado trabajando. Como este semestre yo estoy como tutora de práctica en la universidad, es una de mis asignaturas. No es fácil tampoco en este contexto de pandemia realizar las prácticas, y también en general no, siento que no es fácil, no es tan fácil realizar las clases en este contexto virtual, porque perdemos la cercanía, perdemos el contacto que es tan necesario en los procesos de formación, ¿verdad? Y desde ahí es súper importante en esta formación inicial y en la promoción de esta práctica reflexiva que existan tutoras de práctica, que se logren producir procesos de andamiaje entre la tutora y entre las practicantes, que las estudiantes escriban lo que están viviendo, que hagan estas bitácoras, estos cuadernos reflexivos donde ellas van escribiendo lo que sienten, cómo se sienten, qué está sucediendo, ¿verdad? Y desde ahí ir gestando estos procesos de reflexión. Eh, no es fácil en contexto pandémico, pero nosotras en las prácticas de la universidad estamos trabajando a partir de las tutorías, y desde ahí las estudiantes hacen bitácoras, a pesar de que no están asistiendo a los jardines infantiles, pero hacen bitácoras, trabajamos con preguntas de reflexión, generamos como estos procesos de acompañamiento de todas formas, pero esos son elementos centrales a mi parecer. Y esto también, este modelo propuesto por Helen Barrett, que habla de la reflexión de la práctica, me parece súper interesante también. Lo estamos mirando también para trabajar en las prácticas de la universidad, y tiene que ver con distintos niveles de desarrollo de habilidades de los estudiantes. Si pensamos en la reflexión, los estudiantes egresan de la escuela, egresan del colegio, y el colegio, nuestro sistema educativo en ocasiones no permite y no desarrolla habilidades de reflexión, porque es muy mecánico, porque es memorístico, porque nuestro sistema educativo en muchas ocasiones genera finalmente que las y los estudiantes solamente vayan repitiendo, que sea muy pasivo. Entonces nos encontramos con estudiantes universitarios, y no podemos decirlo así, mágicamente que comiencen a generar estos procesos reflexivos, ¿verdad? Entonces desde ahí me gusta mucho este modelo porque permite en una primera instancia que el estudiante, la estudiante seleccione, que es como una habilidad bien simple. ¿Qué es relevante mirar en mi práctica? ¿Qué es desde una experiencia de aprendizaje, desde una estrategia didáctica? ¿Qué voy a mirar? ¿Qué es relevante que mire de esta experiencia docente? Luego, un segundo nivel que tiene que ver con describir. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Qué está resultando? Esta descripción de la circunstancia permite finalmente estar describiendo, como la palabra dice, estas situaciones pedagógicas. Finalmente voy al análisis, que es como cavar un poquito más profundo. ¿Por qué? ¿Cómo está resultando esta experiencia de aprendizaje? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Avanzamos en el desarrollo de habilidades con respecto a la evaluación, y aquí evalúo el impacto de la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Determino en el fondo si las metas se cumplieron, valoro, y finalmente en el último nivel ya está la transformación de la práctica. Cómo a partir de este nivel más básico voy creciendo, 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 y voy llegando hasta la transformación, que es cómo en el fondo transformo la práctica. ¿Qué hago? ¿Cómo desarrollo nuevas metas? ¿Cómo a partir de utilizo esta información
para en el fondo generar una transformación con respecto a esta propuesta de aprendizaje, con respecto a mi propuesta de aprendizaje o a partir de lo que estoy viendo de esa educadora de párvulo en esa aula. Porque lo que escuchamos muchas veces en nuestras estudiantes es que las educadoras de párvulo en las aulas están haciendo todo mal. Pues no, es que vi esta experiencia de aprendizaje, me parece poco pertinente, creo que los niños no están aprendiendo nada, es poco desafiante. Entonces, si la situamos a partir de estos modelos de reflexión donde seleccionen la experiencia, sean capaces de describirla, la analicen adecuadamente, la evalúen y a partir de esto, ¿qué harías tú? ¿Cómo la transformarías? Estamos generando estos procesos reflexivos, ¿verdad? Lo mismo con sus propias prácticas, ellas también en la práctica realizan algunas experiencias de aprendizaje. Si las llevamos a partir de este modelo, podríamos ir desarrollando en el fondo esto, ya estoy justo en el tiempo, ¿sí? Podríamos desarrollar este proceso reflexivo. Ya, porque ya yo tengo aquí mi cronómetro y veo que estoy media pasada, voy a saltarme algunas cosas para ir cerrando, ¿ya? Es clave generar prácticas iniciales tempranas, generar prácticas de educación también no formal, que los estudiantes vayan a prácticas que no solo sean las tradicionales en escuelas, en jardines, en centros parvularios, sino que también se involucren en educaciones no formales para que conozcan la diversidad de la educación, generar estas trayectorias curriculares en líneas de formación donde vayamos vinculando las asignaturas, las distintas asignaturas que los estudiantes ven en la universidad con la práctica, como la didáctica la trabajo en mi práctica 1, como la didáctica del lenguaje, matemática, como esta asignatura de psicología del desarrollo la puedo evidenciar en mi práctica. Y la práctica y la vinculación territorial deben tener coherencia, siempre, siempre, siempre con las asignaturas académicas, que era lo que yo les estaba comentando. La reflexión de la práctica se constituye como un elemento que propicia el aprendizaje, el cuestionamiento y la transformación constante, tanto para estudiantes en formación como para educadores que ejercen. ¿Qué es reflexionar? ¿Qué reflexionamos? ¿En qué momentos reflexionamos? ¿Con quién reflexionamos? ¿Y qué instrumentos utilizamos para sistematizar la reflexión y los aprendizajes que construimos? Es clave que nos hagamos estos cuestionamientos, no solo cuando estamos aportando en el proceso de formación de educadoras de párvulo, sino también con educadoras de párvulo que ya están en ejercicio. Todo agente educativo en su reflexión pedagógica se construye y deconstruye, aprende, desaprende, coeduca, co-construye y se autotransforma. Esta es una cita de María José Troncoso y con esto cerrar. Me pasé un poquito del tiempo, pero no tanto. Muchas gracias, señorita Constanza Cortés. No se preocupe, todavía está en el tiempo. Se agradece mucho su ponencia, que es la primera del día de hoy. Reiteramos a los participantes, ¿verdad?, que están presenciando estas importantes instancias de compartir conocimientos y experiencias, que pueden dejar en el chat sus consultas, las que van a ser atendidas al finalizar las ponencias de ambas presentadoras. A continuación, con la ponencia número 2, dejamos a la profesional Patricia Sasso Araya, quien es educadora de párvulos, magíster en educación, mención gestión y administración educacional, con 28 años de experiencia al servicio de la labor docente. En esta segunda ponencia, la temática será innovación del perfil de egreso de la formación inicial docente de educadoras de párvulos en la Universidad de Atacama. Dejo con ustedes a la profesora Patricia Sasso. Buenos días a todos, muchas gracias Dayana. Voy a comenzar a presentar.
Bien, bueno, les quiero contar que la presentación que hoy les traigo tiene mucha relación con lo que nos compartió recientemente Constanza, porque efectivamente esta innovación en la formación inicial docente de nuestras estudiantes se sustenta precisamente en actividades asociadas a los contextos de práctica. Entonces creo que a lo mejor a través de esta presentación espero dar algunas respuestas a las interrogantes a estas interesantes interrogantes que nos presentó Constanza en su presentación. Bien, no sé si me ven ahí, estoy presentando, ¿se ve bien la presentación? Ya. Bueno, yo me llamo Patricia Sasso Orellana, soy educadora de párvulo de profesión y además formo parte del Departamento de Educación Parvularia desde hace bastante tiempo, ¿ya? Y antes de presentarles la innovación en la formación inicial docente de nuestras estudiantes, lo que voy a hacer es un poco contextualizar cómo surge esta innovación en el marco de estos desafíos que se nos plantean en la formación inicial docente y también en los tiempos que estábamos viviendo con respecto a los rediseños curriculares. ¿Ya? Entonces, un poco contarles que esta innovación curricular surge gracias a la política pública que inició, como ustedes muy bien saben, en los años 90, y con la aparición, primero con el retorno principalmente a la democracia, y aparecen varios elementos que incentivan a nuestros estudiantes a incorporarse, a estudiar la carrera docente. En el 2011 aparece la beca Vocación de Profesor, en el año 2012, en el año 2010 se inicia la Prueba Nacional de Certificación de los Egresados de Pedagogía, que antiguamente se llamaba la Proinicia. En la actualidad tenemos a la Evaluación Nacional Docente. Y también aparecen en el año 2012 las orientaciones para la formación inicial docente de las educadoras de párvulo. También se establece a partir de la ley de calidad la obligatoriedad de que todas las carreras de pedagogía se encuentren acreditadas y que solamente pueden ser dictadas por instituciones acreditadas. Hay dos leyes que sustentan este proceso de mejora en la formación inicial docente en el siglo XXI, que está asociada a la implementación de la ley 20.903 y también la ley 20.129. Es importante también recordar por qué era muy necesario realizar esta mejora en la formación inicial docente de los profesores. Hay un informe más o menos del año 2009 de McKinsey que dice, que indica que los mejores sistemas educativos, es decir, aquellos sistemas educativos que están en la cima, solamente se han mantenido en la cima gracias a que el sistema ha mejorado la calidad de la formación de sus profesores. Entonces, en eso se sustenta la importancia de hacer un cambio, de modificar, de innovar con respecto a la formación de los educadores de párvulo en este contexto. Bueno, estas dos leyes que están aquí en la lámina son fundamentales en la organización del sistema educativo y de la labor de los docentes. Aquí se comienzan a trazar los primeros mecanismos para un fortalecimiento sistemático de lo que era la formación inicial docente, observando procesos en la perspectiva de una trayectoria continua que comienza en el momento de ingreso de los estudiantes a la vida universitaria y que se extiende hasta su ejercicio profesional.
también hay un cambio con respecto al acceso a la educación superior, y esta está sustentada en 3 fases. La primera, entrar a la educación superior entraba solamente la élite, no todos tenían acceso. Luego existe una masificación del sistema de educación superior en el contexto de que hay toda una apertura de una gran cantidad de institutos profesionales y también de universidades privadas que dan acceso a la educación superior. Y en la actualidad estamos en el marco de la universalización de la educación superior en contexto de equiparar en oportunidades a todos los estudiantes respecto de la oportunidad de estudiar en la educación terciaria. Y también, perdón, las instituciones de educación superior que están adscritas al consorcio de universidades del Estado se han visto impulsadas a innovar en sus planes de formación inicial docente, considerando principalmente todas las orientaciones y sugerencias que se han considerado de importancia para la formación inicial docente, propuesta, como ustedes muy bien saben, por el Ministerio de Educación. ¿Y qué hacen estas propuestas? Lo que hacen es comenzar a generar en la formación inicial todos estos elementos del marco normativo y también de aseguramiento de la calidad del sistema de educación superior. Y también se ha puesto de relieve las temáticas específicas asociadas a las demandas sociales en este marco de una sociedad más democrática, más pluralista y que principalmente promueve la equidad social. Bueno, ante estos desafíos y escenarios para la formación inicial docente, surge la necesidad y preocupación desde las instituciones de educación superior por responder desde los procesos formativos a estas políticas públicas que le había presentado anteriormente, también a las necesidades sociales y a los requerimientos también de los empleadores en el sistema escolar. Y esta situación invita a repensar el rol de la universidad del siglo XXI como asimismo a replantearse nuevos diseños curriculares, a replantearse y a reflexionar respecto a estos diseños curriculares tan tradicionales que han mantenido las universidades por tanto tiempo. Un ejemplo de eso es que la universidad por ejemplo, la carrera de educación parvularia tuvo vigente un perfil de egreso durante 16 años. Bueno, acá una cita de Zúñiga, Poblete y Vega que dice que a estos grandes desafíos un currículum orientado por competencia puede brindar la oportunidad de abrir un espacio de reflexión sobre procesos de diseño curricular, las prácticas de enseñanza y las formas de evaluación que se llevan a cabo en las entidades de educación. Entonces, este elemento es clave con respecto a las decisiones que se toman al interior de la universidad. Y lo que voy a hablar a partir de este momento está en contexto de una investigación que se sustenta en la formación inicial docente de un programa contemplativo denominado El Rito del Silencio, que ustedes la pueden encontrar en la revista Aula Encuentro, y ahí se describe de manera bastante exhaustiva de qué se trata esta innovación en la formación inicial docente. Primero, el debate sobre la formación profesional de las educadoras de párvulo inicia con la escasa participación en la gestión institucional y en su lugar de trabajo. Hay una investigación de Alarcón que dice que hay un debate aquí con respecto a las características que tienen las educadoras de párvulo al momento de hacer el ejercicio de su labor docente, y una de las principales atiende a la escasa participación,
a la escasa participación que manifiestan las educadoras de párvulo respecto de el cargo que desempeñan y las elecciones de las metodologías pedagógicas que usan. Hay otra investigación de Morales, Uribe y Clilahue, que indica que las educadoras presentan una importante carencia en el manejo conceptual de mayores aportes y cambios en el énfasis de la pedagogía actual. También hay otra investigación del año 2016 que habla que existen debilidades en la formación académica y un manejo conceptual inapropiado. En el año 2016 hay una investigación que indica que hay escasas habilidades para la generación de ambientes bien tratantes o preferencia por experiencias de aprendizaje rutinario. Y precisamente en esta última investigación del año 2016 es que se sustenta esta propuesta de innovación en el perfil de egreso de la carrera de educación parvularia, que habla sobre las escasas habilidades para la generación de ambientes bien tratantes de las educadoras de párvulo. Y es por eso que se considera fundamental asumir un quehacer docente innovador como el elemento clave que permita apropiarse con responsabilidad de todas las demandas que tiene el entorno. Es así como en el año comienza un programa piloto en la carrera de educación parvularia. En el año 2014 comienza un programa piloto que es apoyado por docentes del Departamento de Psicología, liderados por el profesor Francisco Lería y también por el docente Jorge Salgado, donde lo que se pretende es realizar una revalorización de las prácticas profesionales que se sitúan al alero de la profesionalización de la enseñanza y generación de relaciones más simétricas, sistémicas e interactivas entre la teoría y la práctica pedagógica, que tiene que ver mucho con lo que estaba exponiendo nuestra colega Constanza hace un ratito. Y consideramos que otro punto relevante que debemos destacar refiere también, como decía Constanza, al impacto de las prácticas profesionales y de los educadores de párvulo en su proceso formativo, ya sea en prácticas terminales y tempranas y terminales. Y también el desarrollo de saberes pedagógicos y didácticos que garanticen un ejercicio profesional de calidad. En este sentido, hay un acuerdo en relación a la importancia de estas actividades académicas en el proceso formativo y se ha intentado con esta innovación incorporar en los planes de estudio que efectivamente a través de esta innovación se pueda efectivamente vincular el saber con el hacer y en los futuros profesionales y en sus contextos laborales, obviamente. Dentro de los fundamentos epistemológicos se hace referencia a educar al pequeño estudiante en la conciencia. Entonces, bueno, en el marco también de todo este contexto que estaba toda esta innovación en el contexto de la educación superior, primero que todo, la Universidad de Atacama adscribe a los lineamientos del enfoque socioconstructivista del aprendizaje, los cuales consideran al estudiante como el centro del proceso formativo y donde el conocimiento es construido de manera significativa y vinculado con los conocimientos previos, y se va proyectando a lo nuevo y orientando también a la resolución de problemas. En este contexto y en este proceso de innovación con respecto a la práctica, aparece en la renovación curricular de la carrera un nuevo componente curricular, coloquialmente llamado sello de la carrera, pero que nosotros denominamos componente curricular distintivo de la carrera, que está asociado a fundamentos epistemológicos que hacen referencia a un concepto de educar al pequeño estudiante en la conciencia
y llegamos entonces a entender que nosotros debemos enseñar a los niños y a los niños respecto de la importancia y responsabilizarnos de lo que el niño es y lo que el niño hace. ¿Y cómo se materializa en este nuevo forma de formar a las educadoras de párvulos a través de esta competencia sello que está asociada a ambientes bien tratantes y también está sustentado por varios elementos curriculares del Ministerio de Educación. Entonces la competencia sello de esta innovación en la formación inicial docente tiene que ver con generar contextos educativos físicos y emocionales estables, considerando aspectos teóricos y didácticos de la formación personal y social que faciliten la adquisición de aprendizajes significativos. ¿Ya? Esa es la principal propuesta que hemos presentado para dar respuesta a estos tiempos complejos que se presentan al interior de la educación superior y específicamente en la formación de las educadoras de párvulos, y es así que la Universidad de Atacama adscribe a este currículum con enfoque en competencia y nosotros respondemos a los requerimientos del medio y a los estudios previos que emanan de la disciplina, en que las educadoras de párvulos carecen de ciertas metodologías asociadas al manejo o a la generación de ambientes bien tratantes a través de esta propuesta curricular. Esta propuesta curricular se materializa a través de un programa contemplativo que se denomina el rito del silencio, y el principal propósito para la estudiante es poder desarrollar en la estudiante competencias profesionales relacionadas con la potenciación de sus competencias y el desarrollo de competencias socioemocionales del párvulo y por supuesto de ambientes bien tratantes. Con respecto a qué se refiere la orientación contemplativa en la enseñanza y el aprendizaje, tiene que ver con el crecimiento personal y la transformación social a través del cultivo de la conciencia y un contexto ético relacional. Eso es la base de esta orientación contemplativa en la enseñanza y en el aprendizaje. Y también en el ejercicio consciente esencial a la orientación contemplativa, que es importante indicar que tiene principalmente un enfoque secular. ¿Qué quiere decir eso? Que no está asociado a ninguna religión, sino que solamente hace relación a la referencia de las habilidades de llevar una cierta calidad y sensibilidad a las capacidades que tiene el pequeño estudiante de atención plena en las actividades diarias y cotidianas que realizan las estudiantes en el contexto de práctica profesional. El objetivo principal y la finalidad principal del programa tiene que ver con esto que hablábamos de las habilidades contemplativas básicas, que pueden ser todo lo que tiene que ver con las competencias contemplativas básicas de las estudiantes de práctica profesional de la carrera de educación parvularia. Principalmente están enfocadas a una serie de estrategias que las estudiantes pueden ir usando de tal manera que puedan potenciar en los niños y las niñas el desarrollo socioemocional y a la vez generar estos ambientes bien tratantes. Y nosotros esta metodología contemplativa la hemos denominado didácticamente el rito del silencio. Y esta propuesta o esta didáctica denominada el rito del silencio, primero se desarrolla en el marco de experiencias reales, es decir, se desarrolla principalmente en procesos de práctica y en primera instancia, se desarrolló en primera instancia en la práctica profesional. Sin embargo, en el presente,
hemos iniciado esta propuesta desde las prácticas iniciales, intermedias y avanzadas. También este programa contemplativo responde al estándar disciplinar número 2, que tiene que ver, el estándar disciplinar número 2 de los estándares formadores para las carreras de educación parvularia, que tienen que ver con la formación personal y social. También hace referencia a 4 competencias genéricas que de la Universidad de Atacama, asociada principalmente a el manejo de la teoría en la práctica, la calidad de los procesos, y también la actualización permanente de nuestras estudiantes. Obviamente también están presentes en este programa las orientaciones ministeriales del Ministerio de Educación, asociadas a las orientaciones para el buen trato de educación parvularia, el marco para la buena enseñanza, y también las orientaciones para los ambientes inclusivos en la educación parvularia. Estimada profesora Patricia, a 2 minutos del cierre de la presentación. Sí, falta poquito, ya. Bueno, este protocolo contemplativo contempla 4 pasos que son importantes que nuestras estudiantes desarrollan durante el momento en que ellas están en su práctica, en su desarrollo de la práctica. El paso 1 es la preparación del espacio educativo, el 2 está asociado a practicar el silencio activo, y el 3 es experimentando el silencio contemplativo, y el 4 de la expresión socioemocional de la experiencia contemplativa. Aquí se define rápidamente a qué se refiere cada uno de estos pasos. El primero tiene que ver con la preparación de la práctica, es decir, anunciar el momento que se va a realizar. Primero hay que hacer también se hace en este primer momento una disposición espacial de la sala, la ubicación de los niños, y se le entregan las primeras instrucciones también a los niños y a las niñas. En el segundo paso hay una inducción respecto a la importancia al escuchar el silencio y hacer una detención con respecto a una incorporación de la narrativa de este segundo paso, y también pasamos también en este mismo segundo paso a la transición del silencio contemplativo, es decir, donde el niño permanece en silencio. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero los niños pequeños es muy difícil poder mantenerlos en silencio. Efectivamente, es un proceso paulatino, es un proceso que los pequeños estudiantes van viviendo de la mano de las educadoras de párvulo, y permite también que los niños puedan evitar estos momentos de transitar por pensamientos, por divagar, sino que la principal motivo de escuchar este silencio tiene que ver con poder situar a los niños en el presente y en el ahora, y también permitir que los niños tengan conciencia plena de lo que les está sucediendo a ellos en ese momento. Ya en el tercer paso hay un anclaje emocional para dar finalización a este periodo de silencio, para finalmente preguntarle a los niños en el protocolo, en la etapa número 4, qué es lo que ustedes sintieron en ese momento, de tal manera de que este protocolo contemplativo denominado el rito del silencio prepare a los niños no solamente en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, sino que también los prepare para los futuros aprendizajes. Este es el sello distintivo que distingue a las educadoras de párvulo que egresan de la Universidad de Atacama, y este enfoque se ha construido, este enfoque contemplativo se ha construido para ser ejecutado, como les digo, principalmente en las prácticas profesionales terminales de las estudiantes de Pedagogía en Educación Parvularia,
El trabajo hasta ahora realizado ha arrojado una serie de directrices importantes de considerar para su continuación y futuros intentos de aplicación en otros programas de similar naturaleza, y el reconocimiento de la aplicabilidad pedagógica de la contemplación, así como la generación de espacios de silencio en el contexto de la educación parvularia, es una variable importante en cualquier tipo de programa educativo y revela la necesidad de incorporar en la formación de pregrado los saberes pedagógicos y didácticos relevantes para este fin, y también desde otras disciplinas como por ejemplo la neurociencia, la psicología cognitiva, y se espera con esto realizar un aporte a los diseños de la formación inicial docente de las estudiantes de todas las carreras de educación parvularia, y que esto sea un aporte también a las prácticas pedagógicas que se realizan en los contextos del nivel parvulario. Muchas gracias, traté de resumirlo lo que más pude. Gracias. Muchas gracias, profesora Patricia, y gracias a ambas expositoras. A continuación vamos a proceder a dar respuesta a las preguntas. Todavía quienes quieran integrar sus consultas pueden hacerlo a través del chat. Para la primera ponencia, para la profesora Constanza Cortés Gallegos, ¿cómo se podría fomentar la reflexión de los y las estudiantes en formación sobre su práctica educativa? ¿Sí? ¿La respondo al tiro? Sí, adelante. Miren, yo creo que la reflexión es una habilidad cognitiva superior y desde ahí no es espontánea, ¿verdad? No surge espontáneamente. Por tanto, yo creo que la reflexión es algo que hay que intencionar en nuestros estudiantes de pedagogía, de las distintas pedagogías, de educación parvularia, por supuesto, a partir de formar trayectorias curriculares en las líneas de formación. Es decir, que las diferentes asignaturas que tengan las estudiantes, didáctica del lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, psicología del desarrollo, etcétera, puedan ir dialogando con la práctica, con las prácticas que deben ser prácticas iniciales, se deben hacer prácticas tempranas, y desde ahí ir como de menos a más en este desarrollo de proceso reflexivo, donde en las primeras etapas las estudiantes logren identificar ciertas situaciones, seleccionar, contrastar información, y desde ahí vamos avanzando en el desarrollo de habilidades cognitivas, es decir, que ya en algún momento logren diseñar, evaluar, crear. Por tanto, es fundamental que desde estas trayectorias curriculares, como les dije anteriormente, exista esta articulación entre estas asignaturas que están en las aulas de la universidad, que tienen que son de la academia propiamente tal, y que dialoguen con la práctica. No sé si me expliqué. Muchas gracias, señorita Constanza Cortés. Ahora tiene una consulta para la profesora Patricia Sasso. De las innovaciones señaladas en su experiencia, ¿qué innovación ha generado un mayor impacto en la formación inicial de las y los estudiantes? Bueno, yo no conozco muchas innovaciones, yo presento la innovación que tenemos nosotros en el perfil de egreso, porque para elaborar esta innovación en la formación de nuestras estudiantes fue a partir de un estudio que se realizó también de las capacidades o sea, de la formación que tenían las otras carreras de educación parvularia, y ninguna había evidenciado esta innovación con respecto a la potenciación del desarrollo socioemocional de las competencias socioemocionales de las educadoras. Y en la actualidad se habla de que hay, así como ha habido varias revoluciones en educación, la primera revolución que nosotros recordamos y que es una de las más cercanas que
tiene que ver con la revolución de la informática y todos los elementos sustentados en los elementos tecnológicos. Sin embargo, la revolución que está ahora en el currículum de la tercera generación atiende principalmente a esta revolución de las capacidades socioemocionales que tienen que tener los profesores para poder desarrollar su labor docente en contexto de los complejos tiempos en que viven no solamente la educación superior, sino que todos los niveles educativos. Entonces, yo creo que hay otras innovaciones en la formación inicial docente asociada, por ejemplo, a educadoras de párvulos que pueden tener una formación bilingüe, otras educadoras que tienen formación para trabajar con niños en situación de discapacidad. Pero creemos que al momento de presentar esta innovación que tiene la Universidad de Atacama, abordamos todas las temáticas que podrían ser más relevantes en la formación de los niños pequeños y en su bienestar integral. No soy muy... Lo que sí sé que no hay carreras de educación parvularia como la de la Universidad de Atacama, que ha considerado relevante relevar esta formación de las competencias socioemocionales de las educadoras que egresan de allá. Muchas gracias, profesora. Se nos ha solicitado una intervención por micrófono. Adelante, habilita el micrófono para participar. Bien, una de las cosas que me ha llamado la atención del recorrido que me ha tocado hacer en los últimos años por carrera de educación de párvulos es la riqueza de la historia del desarrollo de la carrera. Una riqueza que se inicia con una innovación educativa, que es la educación de párvulos desde Froebel en adelante. Y en Chile, durante, como ha dicho la profesora Victoria Peralta, desde mediados del siglo XIX y más fuertemente desde 1944 con la primera carrera universitaria. Para la profesora Patti, ¿cómo han incorporado esa rica tradición histórica que habla de muchos de los conceptos que ustedes dijeron? Digamos, al escuchar, yo recordaba cosas textuales de Matilde Huiche, de Linda Bolostri, de Rebeca Soltanovich. ¿Cómo han incorporado ese desarrollo en la innovación curricular? Y a Constanza lo mismo, ¿cómo ven en la formación de la carrera de educación de párvulos de la Universidad de O'Higgins el vínculo y la reflexión en torno a la historia de la educación de la disciplina? Porque la valoración de esa riqueza genera una identidad, digamos, ¿no? Porque ha sido una lucha el desarrollo de la educación de párvulos. Eso por un lado. Y por otro lado, para ambas expositoras, ¿cómo evalúan el proceso, digamos, desde el 2006, desde Bachelet 1, la ampliación de la cobertura? Porque yo evalúo muy mal, si bien tuvo una muy buena intención, evalúo muy mal el traspaso de kinder y prekinder a los colegios. Yo creo que ha sido la política pública más nefasta implementada, digamos. Tengo conciencia por las entrevistas que he hecho que no hubo tanta conciencia de eso, pero es una política nefasta, digamos, desde mi perspectiva. Entonces, ¿cómo ustedes evalúan el hecho que le quitaran a la institución central de la educación inicial, que son los jardines infantiles, a los Froebel, de 0 a 6 años, a los colegios, y la llamada escolarización, y que hagan palotes, como diría la profesora Dina, para leer y escribir a los 5 años? Muchas gracias por su consulta. Comenzamos con la primera expositora, Constanza Cortés, para que dé su respuesta, y luego con la segunda expositora, la profesora Patricia Paso. Adelante, Constanza. Sí, bueno, con respecto a la última pregunta, claro, desde Bachelet se amplía enormemente la cobertura orientada en el fondo a que las madres vayan al mundo laboral, pues ese es el discurso, ¿verdad? Que los niños logren estar en las salas cunas y desde ahí se releva una función súper asistencial de la educación parvularia, entendiendo que por supuesto que los niños en el jardín infantil tienen que estar contenidos, tienen que estar a gusto, tienen que estar cuidados adecuadamente,
se tienen que sentir bien, pero esta no es lo único que pasa en el jardín infantil. En el jardín infantil hay una función pedagógica que también es central, ¿verdad? Sobre todo en los primeros niveles, los niveles de sala cuna, donde entendemos que hay periodos críticos en el desarrollo del ser humano, donde hay una máxima flexibilidad y plasticidad neuronal y que debemos estimularlo. Entonces por ahí se amplía la cobertura, pero ¿qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con la formación de estos niños y estas niñas? Y con respecto a los niveles de transición que señalaba Benjamín, terrible. Hace no muy poco se hablaba de integrar los niveles medios en el colegio. Y ya que las transiciones estén en los colegios genera estos procesos de escolarización donde finalmente no se vive una educación parvularia, sino más bien una educación preescolar. Una educación preescolar tiene un sentido de preparar para la escolaridad y se pierde el valor en sí misma y la riqueza de la educación parvularia. Ojalá que la educación parvularia se realizara solamente en los jardines, porque en las escuelas el colegio tiene otro foco formativo, y a mí me parece pésimo cuando se planteó tener a los niveles, a los niveles medios en los jardines. Yo me figuraba a los niñitos de 2 años, niños de medio menor, medio mayor, con cuadernos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos playgroup en las escuelas, niños de medio mayor de 3 años tienen cuadernos, están haciendo estos palotes, estos ejercicios grafomotrices que dice el Benjamín. Entonces se pierde el sentido absolutamente de la educación parvularia. Y ojalá que podamos volver a tener esta educación parvularia, pensar en la infancia, relevando la importancia del juego, y desde ahí totalmente de acuerdo con lo que planteó Benjamín. Y con la primera pregunta, que decía algo así como cómo ver la reflexión en torno a los procesos como de construcción histórica, algo así, Benjamín. Bueno, la universidad, la UH está como en una situación bien fundacional. La UH es una universidad nueva, ¿verdad? Y desde ahí no tenemos ninguna carrera que haya egresado todavía, pues. Entonces, desde la formación y la construcción de los planes de estudios, de los programas, vamos reformulando estos programas, mejorándolos. Tenemos la asignatura de Historia de la Educación, Historia y Fundamentos de la Educación, transversal para todas las carreras de pedagogía, y desde ahí se hace una pasada por la educación, por la educación inicial. Ahí está Benjamín también, porque transversalmente están educadoras de párvulo en formación, profesoras básicas, futuros profesores de enseñanza media. Entonces, la idea también es ir mirando cada una de estas secciones que están juntas e ir generando pertinencia con respecto a dónde están el grupo de educadoras de párvulo, por ejemplo. Yo estoy en la asignatura junto a Benjamín y otros profes, pero particularmente no estoy con el grupo de educadoras de párvulo. Pero es importante, en el fondo, desde la formación de identidad, desde la construcción de identidad de la educadora de párvulo, conocer y en el fondo apropiarse de la historia de la educación parvularia a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Muchas gracias, Constanza Cortés. Las preguntas recién reiteradas, le pedimos a la profesora Ana Patricia Sasso que pueden sumar su respuesta. Bien, a la primera pregunta que nos hace nuestro querido amigo, colaborador de la carrera de Educación Parvularia, Benjamín Silva, primero, bueno, la educación parvularia crece, se fortalece y se sustenta bajo la tradición. Todo lo que dijeron los precursores de la educación parvularia en Chile está absolutamente vigente y se hace vida y carne en mucha de la poesía que está asociada a la carrera y a la labor en general. Sin embargo, todos sabemos que la carrera, o sea, la educación, el nivel de educación parvularia, la política pública en educación parvularia ha sido producto de avances y retrocesos
¿Qué quiero decir con eso? Que en primera instancia la política pública de la educación parvularia avanza no con un discurso político, sino que más que nada con un discurso filantrópico y con el propósito de poder dar sustentabilidad a las necesidades básicas de los niños. Posteriormente surge esta nueva propuesta en la educación parvularia asociada a que los niños había que escolarizarlos, entonces necesitábamos estos profesores básicos que se hicieron cargo de los niveles de educación parvularia para que los niños aprendieran más, escolarizarlos de manera temprana. Bueno, y finalmente creíamos estar en la tercera etapa donde estaba más centrada en esta propuesta que nos invitaban los precursores de la educación parvularia, de poder devolverle un poco de calidad de vida humana a los niños y a las niñas que ingresan a la educación parvularia. Sin embargo, eso se ha visto absolutamente desmejorado en contexto de estos avances y retrocesos, en los cuales un elemento clave está asociado al ámbito económico. La educación parvularia es un nivel educativo extremadamente caro. Entonces, por lo mismo es que se ha definido que la educación parvularia o la educación es una obligación del Estado ofrecerla. Sin embargo, no es obligación de las familias elegir la educación parvularia. Entonces, hay muchos elementos contradictorios y que han hecho que la educación parvularia permanentemente avance y retroceda en estos procesos y con respecto a estos elementos o estas propuestas gubernamentales asociadas a la sala cuna universal, los niveles medios en los colegios, bueno, más de lo mismo nomás, que no vale la pena entrar a detallar y cómo afecta principalmente los procesos del desarrollo de los niños y de las niñas. En la política pública de educación parvularia, en la primera etapa, hubo estos discursos y estas tira y afloja con respecto a la asociación de kindergartenianas. Entonces ahora el llamado es nuevamente que las educadoras nos empoderemos de nuestros saberes y también luchemos de tal manera de que no sucedan, no haya un retroceso con respecto a los espacios que se han ganado. Entonces, la propuesta del Departamento de Educación Parvularia atiende a eso, a devolverle a los niños un poco de esta calidad de vida humana que han perdido en contexto de esta sobre reconocimiento de ir incorporando una y otra vez conocimientos conocimiento en los niños. No hablo de aprendizaje. Lo que pretende la propuesta del Departamento de Educación Parvularia es al revés, no introducir cosas en los niños, sino que permitir que el niño saque lo que tiene aquí adentro, porque los niños tienen mucho que decir y nosotros tenemos mucho que escuchar de los niños. Y con respecto a la segunda pregunta, definitivamente todas las reformas en educación y en educación parvularia han estado sustentadas en la cobertura y en la calidad y en la calidad y la equidad asociada a la ampliación de cobertura. Sin embargo, esta equidad asociada a la ampliación de cobertura afecta, pero de manera considerable, los procesos de calidad de los niños y de las niñas. Entonces, y estamos en lo mismo, los coeficientes técnicos al interior de los establecimientos educacionales han variado de tal manera que las educadoras, las tías técnicos tengan una mayor cantidad de niños y niñas a cargo, y eso afecta definitivamente los procesos de calidad que puedan vivir los niños, y atenta también a y mi principal preocupación atiende a que en este vaivén de avances y retrocesos, en el fondo estamos dando pasos de cangrejo, porque esto de trasladar el nivel de educación, los niveles medios hacia los colegios, tiene que ver con una decisión más que nada económica que va a afectar
negativamente en los procesos de aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas. No sé si di respuesta a la consulta. Muchas gracias, profesora Patricia. En efecto, Benjamín también señala que son conocimientos y no aprendizajes esperados. Ahí está la indicación en el chat. En este momento quisiera dejar en primer lugar a Constanza, a la señorita Constanza, para que haga unas palabras de cierre sobre su ponencia, y luego a la profesora Patricia para que también pueda realizar unas palabras de cierre sobre su ponencia. Bueno, agradecer infinitamente la invitación. Me gustó mucho participar, me gusta en el fondo aportar con un granito de arena en estos espacios de reflexión. Me pareció súper interesante la ponencia de Patricia, siento que también como que abre hartas luces con respecto a la formación inicial de educadoras de párvulo, y desde ahí también es súper relevante desde la formación comenzar a visualizar qué esperamos en el fondo de las educadoras de párvulo y cómo las educadoras deben aportar en los procesos formativos de la primera infancia, no solo desde el aula, no solo desde las cuatro paredes de su salón de clases, sino también desde lo que pueden hacer, el impacto que tienen con la comunidad, con el territorio, etc. Así que agradecerles y en el fondo solo decir que fue una gran experiencia. Adelante, profesora Patricia. Muchas gracias, Constanza Cortés. ¿Se encuentra sin el audio activado? Ya, ahí sí. Ahí. Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad. Bueno, ya somos de la casa, ya todos los que, los que participamos habitualmente en estas instancias. Y esta actividad lo que hace es consolidar esta coordinación que tenemos con SECA, y qué bonito poder integrar también a profesionales de universidades que son tan lejanas físicamente de acuerdo a en la cual nosotros estamos. Con respecto a la propuesta de Constanza, quería, o sea, antes de concluir, contarle que nosotros tenemos una propuesta de un manual de práctica, y uno de los ejes transversales de esta práctica, y que transita desde un nivel inicial, intermedio, avanzado, tiene asociada un eje transversal que es el axiológico, donde nuestras estudiantes van pasando diferentes etapas para la reflexión en contexto de la práctica. Entonces, le hago la invitación, no sé si estará por ahí la directora del departamento, de tal manera que a lo mejor podamos establecer algunas instancias de encuentro y a lo mejor un futuro convenio de colaboración mutua, de tal manera de poder compartir saberes, y también a lo mejor lo que estamos haciendo nosotros con este modelo de práctica que pretende la profesionalización de nuestras estudiantes al concluir su práctica profesional, pueda a lo mejor ser compartido, y que ustedes también lo conozcan, y poder compartir con ustedes, porque nosotros, no sé si saben, pero tenemos 38 años ya trabajando, tenemos 38 generaciones de estudiantes, y a lo mejor podemos compartir un poquito de nuestras experiencias con ustedes, y ustedes también nos puedan transmitir sus innovaciones. Así es que solamente agradecer a Dayana, a Daniela, a Benjamín, que nos convocan en estas actividades, y que hacen que estas instancias se enriquezcan con la presencia de diferentes profesionales de diferentes áreas, y poder compartir lo que estamos haciendo en la Universidad de Atacama es muy gratificante. Así es que muchas gracias, Dayana y Benjamín y Dani, que organizó todo esto. Gracias. Muchas gracias a ambas expositoras por estas interesantes ponencias. Dejo a continuación con ustedes a la profesora Daniela Collado.
Bueno, agradecemos entonces a las expositoras que nos acompañaron el día de hoy, a Constanza y a Patricia, quienes nos deleitaron con estos temas tan relevantes para la educación parvularia. Pero antes de dar término a este seminario, los invitamos a responder una encuesta de satisfacción. El link se encuentra en el chat para que podamos mejorar también nosotros nuestro proceso de estos seminarios que hemos realizado. También dejamos un link de asistencia para quienes aún no se han registrado para que puedan hacerlo. Y los dejamos invitados para el día jueves 10 de diciembre, donde realizaremos la cuarta y última mesa de exposición que estaremos publicitando a través de nuestras redes sociales. Los invito también a abrir sus cámaras para poder capturar una imagen con todos quienes estuvieron presentes en esta jornada. Gracias, Amanda. Amanda nos está colaborando con la fotografía. Bueno, y desde ya agradecemos su participación en este webinar que permitió abrir este espacio de reflexión sobre estos temas tan importantes de la educación parvularia. Saludos fraternos y nos vemos la próxima jornada. Así que espero que nos encontremos el jueves 10 de diciembre. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. que estén Chao, bien. que estén muy Adiós, bien. Gracias. Chao. Chao, chao, Gracias. 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 Chao, chao. Chao, que esté muy bien.